Este año 2017 se han dado por terminados los trabajos de restauración del castillo de Irulegui. Bueno, en principio estamos trabajando ya desde hace unos cuantos años, desde el 2007 si no me equivoco, estamos trabajando en el Valle de Aranguren, es donde se ubica este yacimiento, en un cerro en la localidad de Lakidain, y el mismo monte se llama Irulegui, que ya lo hemos investigado, lo hemos excavado durante aproximadamente 10 años. Y ya está musealizado y se puede visitar, está con paneles y bueno, cualquiera que le guste el senderismo, pues es un paseo muy bonito. 11 años de obras dedicados a la recuperación y conservación de este emblema que sentimos tan nuestro. Esta actuación, me parece, sí que es importante destacar la figura del Ayuntamiento de Aranguren, porque es una gestión municipal del patrimonio arqueológico pues ejemplar y que se da en muy pocas ocasiones. Pues en 2007 se dieron cuenta de ese patrimonio y apostaron decididamente por ello. Entonces, claro, puedes decir, joder, es que, a ver, el municipio de Aranguren, que tiene las Mutilvas, es un municipio potente, económicamente solvente. Bueno, efectivamente lo es, pero también hay otros que lo son y no apuestan por su patrimonio arqueológico. Y la realidad es que prácticamente ellos han financiado todas las intervenciones, tanto las excavaciones arqueológicas, los procesos de conservación y de restauración y consolidación, que son caros, y han hecho una inversión muy potente. Y bueno, el gobierno de Navarra les ha apoyado fundamentalmente con asesoramiento técnico, con estos últimos años con restauración de materiales, pero quiero decir, no es un sitio en el que el gobierno de Navarra, la Dirección General de Cultura, haya puesto dinero, o sea... Agatha Christie se percató que el maldito hombre lobo se pavoneaba, pues de la mano de Gretel se coló en la fiesta de los Green. Allí Quevedo y Góngora peleaban, mientras Edgar Allan Poe en la barra me retaba. Cliff quiso mediar, pero apareció Bukowski que la volvió a liar. Prepárate a entrar en un viaje hasta literatura viva. Disponte a elegir entre el bien y el mal, literatura dura. Buenas tardes, estamos en un especial de Junta Letras, en un enclave diferente, hemos salido de nuestro plató habitual, estamos aquí en Lakidain, a las faldas del castillo de Irulegui, y tenemos una invitada muy especial, la autora Begoña Pro Uriarte, que nos va a hablar de su novela La bordadora de melodías. Buenas tardes, bienvenida Begoña. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. A ti. Hay una pregunta que es la que más me intrigaba y era... ¿Por qué elegiste el castillo de Irulegui para hacer esta historia? ¿Por qué te gustó este enclave? Uno de los personajes principales de la novela es Martín Ximénez de Aybar, y se sabe que en 1304 Martinena ya documenta que fue alcaide de Irulegui. Y las hermanas Ícitz, que han escrito un libro y son especialistas en la figura de los Aybar, ellas dicen que en 1305 esta figura de Martín Ximénez de Aybar cobraba 45 libras anuales por ser alcaide del castillo de Irulegui. Por gestionarlo, ¿no? Todo eso es. Entonces, como yo quería hablar de esta época que empieza en 1305 justamente, con la muerte de la reina Juana I, y me pareció el entorno ideal para situar a la figura de Martín y de su esposa, Gracia Sánchez de Cascante, y ver cómo podía ser la vida entonces de dos nobles teniendo una tenencia, en este caso el castillo de Irulegui, imaginarme cómo era esa vida entonces allí. Muy bien, hombre, entorno mejor que el Valle de Aranguren no vas a encontrar, desde luego. Otra cosa que también me intriga y quiero que me cuentes es el título de este libro, La bordadora de melodías. ¿Qué nos dice de esta historia? La protagonista es Gracia Sánchez de Cascante,
que por circunstancias ajenas a ella y casi contrarias a su voluntad, se va a convertir en la bordadora de un vestido para la reina Margarita de Navarra, que reside en Francia, y por un encargo del rey Luis I, que viene aquí para ser coronado. Entonces, este título de la bordadora de melodías hace referencia a ella, a la protagonista, porque tiene que bordar, y hace referencia también a esa vida paralela que lleva Margarita de Borgoña en la corte parisina, donde ella toca un instrumento y donde se prepara para ser reina de Navarra y reina de Francia. Y de ahí lo de las melodías, ¿no? Eso. Oye, menuda responsabilidad tener que hacer un traje para la reina, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque la figura de Luis ha pasado a la historia como Luis el Obstinado, entonces se cree que tenía un temperamento muy fuerte que he querido reflejar en la novela, y es una responsabilidad, claro, hacer bien el trabajo. Entonces, si no te importa, nos hablas de ese personaje que es Gracia Sánchez. ¿Cómo te la has imaginado tú? ¿Cómo era ella? Yo quería contar esta parte de la historia de Navarra, que va desde 1305 hasta 1308, a través de los ojos de Gracia Sánchez de Cascante. Como dices, hay muy poquita información sobre ella. Se sabe que fue la esposa de Martín Ximénez de Aybar, y se sabe que años después, siendo viuda, hay un cobro que realiza del monasterio de la Oliva. Y se sabe también, obviamente, que pertenecía por sus apellidos a uno de los linajes importantes del reino, que en la guerra de la Navarrería se había enfrentado su abuelo a García Almoraviz, que era tío abuelo de su esposo, de Martín Ximénez de Aybar. Enemigos, vamos, totalmente, antes de casarse, vamos. Eso es lo que he querido reflejar, esa enemistad de sus familias, y cómo Gracia, ante un matrimonio impuesto, porque eran casi todos en esa época, cómo se rebela y cómo hace todo lo posible para evitar el matrimonio con Martín Ximénez de Aybar. Que al final tuvo que claudicar, claro. Tuvo que claudicar. No le quedó más remedio. Eso es, porque al final es siempre enfrentarse o ser fiel a tu honor, a tu familia, a tu linaje, o romper con todo eso. Y aunque las mujeres en la Edad Media se podían negar a casarse con el candidato que les ofrecían hasta 2 veces, pero siempre, sí es verdad que lo normal era hacer estos enlaces de familia, pues como en este caso yo me he imaginado, para hacer esa alianza entre 2 familias que habían para favorecer, ¿no?, a la familia. Me gusta de esta historia que lo que la estás contando a través de los ojos de Gracia, que quizás, lo que dices tú, las mujeres en esa época no tenían un papel importante, sino estaban siempre en un segundo plano, ¿no? Porque siempre, claro, batallando los hombres a la guerra, los castillos, ¿no? Los protagonistas solían ser ellos. Entonces, esa parte me gusta, ¿no?, de que Gracia sea la que lleve aquí un poco la voz cantante de la historia, ¿no? Y que... Esta parte de la historia de Navarra es muy curiosa, porque justamente se muere la reina Juana, que es la primera reina titular y la primera mujer que hereda el trono de Navarra. Por circunstancias, su padre Enrique I muere cuando ella tiene 18 meses de edad, es la única heredera. Entonces es una etapa diferente, es una etapa protagonizada por una mujer, aunque realmente quien dirigía y marcaba todas las políticas era su esposo Felipe IV de Francia desde París, pero sí que es una pequeña ruptura y una pequeña luz de protagonismo de la primera reina. O sea, aparte de la vida del castillo y lo que podemos contar un poco de historia, ¿en qué se centra tu novela? ¿Qué es lo que nos quieres contar, el trasfondo que tiene? Primero, cómo era la vida de un matrimonio joven en un lugar como Irulegui, y después cómo se afrontaba esa vida desde un matrimonio impuesto por unas circunstancias. En este caso, yo creo que Martín y Gracia eran de edades parecidas,
En otros casos la diferencia de edad solía ser mucho mayor. Es una suerte eso, porque claro, te tocaba una jovencísima con un abuelo. Claro, y en esa época pues yo creo que las diferencias de edad aún se notaban mucho más que lo que se pueden notar ahora. Entonces yo he querido reflejar eso y ese paralelismo entre lo que ocurre en el matrimonio entre Martín y Gracia y lo que va a ocurrir en el matrimonio de Luis I con Margarita. ¿Por qué crees que la gente tiene que leer esta novela? ¿Cuál es el atractivo que tiene para que la tengamos que leer? Bueno, esta novela es una ventanita abierta a la historia de Navarra, es conocer unos entornos por los que tal vez hemos transitado, pero es abrirnos a lo que pudo o lo que puede quedar de esa época, es conocer a unos personajes que forman parte de lo que nosotros somos ahora, porque si nosotros hemos llegado hasta aquí es por toda esa historia que arrastramos, y creo que es muy interesante conocer estos personajes en el momento concreto de su historia y todos esos acontecimientos que protagonizaron. Para ti, dificultad en cuanto a montar la historia, me imagino que claro, documentación tendrías, pero había muchas cosas de las que no había documentación y ahí un poco tu imaginación libre, ¿no?, que ha ido construyendo la historia, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿Te ha costado mucho o no? ¿Ha sido difícil? Hay que combinar las dos cosas. Yo procuro ser fiel a los acontecimientos y al que se sabe que han pasado y que han existido, y me hago como una línea temporal, pero luego hay fragmentos de la historia que no se conocen o fragmentos de la historia de esos personajes, como en este caso Gracia, que no sabemos nada, y eso permiten enredar la trama, permiten crear conflictos entre los personajes y que haya un poco de movimiento, aparte de esos acontecimientos que se saben, crear ese tipo de conflicto entre los personajes. Con esto ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, eskerrik asko, Begoña, por estar aquí con nosotros esta tarde. Un placer. Y bueno, pues ya sabéis, os espero en el próximo capítulo de Junta Letras. Agur.